En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar el camino, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Te pido que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que las personas aquí presentes tienen en su corazón. Te las entrego, Señor, porque sé que tú las recoges con alegría, incluso eso que no nos animamos a pedir, y se la entregas al Padre, para que le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que diga sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también. Amén. Salmo 79. Aquí hay una Biblia por si a alguien le falta.
Salmo 79. El título dice: ¿Hasta cuándo estarás enojado? ¿Hasta cuándo estarás enojado? Oh Dios, los paganos han entrado en tu heredad, han profanado tu santuario y a Jerusalén la han dejado en ruinas. Arrojaron los cuerpos de tus siervos como carroña a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a las fieras. Derramaron la sangre como el agua en torno a Jerusalén y no había ningún sepulturero. Somos una vergüenza ante nuestros vecinos, objetos de risa y burla a nuestro derredor. ¿Hasta cuándo, Señor, durará tu cólera? ¿Tus celos quemarán siempre como fuego? Descarga tu furor sobre los paganos, sobre la gente que no te conoce, sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues devoraron a Jacob y asolaron tu dominio. No nos tengas rencor por faltas de nuestros padres, que tu misericordia corra a nuestro encuentro, pues ya no podemos más. Ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro, en atención a la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, en honor a tu nombre. ¿Quieres que digan los paganos, ¿dónde está su Dios? Que bajo nuestros ojos conozcan los paganos cómo cobras venganza de la sangre derramada de tus siervos. Que hasta ti llegue la queja del prisionero. Con tu potente brazo, salva a los condenados a muerte. Paga a nuestros vecinos 7 veces los insultos que te lanzaron, Señor. Y nosotros, tu pueblo, el rebaño de tu redil, te daremos gracias para siempre. De edad en edad, diremos tu alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Este salmista se pregunta, ¿hasta cuándo estarás enojado? Esa es una característica que nosotros pensamos que Dios tiene, de que muchas veces Él se enoja así como nosotros nos enojamos y que Él permanece enojado así como nosotros permanecemos enojados. Sin embargo, Jesús nos muestra cómo es verdaderamente Dios, que es un Padre de misericordia que siempre está esperándonos a que volvamos, ¿sí? Y que está esperándonos con amor, con paciencia, y que lo único que quiere es que podamos volver a su camino y permanecer en él. Este salmista empieza diciendo: oh Dios, los paganos han entrado en tu heredad, han profanado tu santuario y a Jerusalén la han dejado en ruinas. Arrojaron los cuerpos de tus siervos, como carroña las aves de rapiña y la carne de tus fieles a las fieras. Derramaron la sangre como el agua en torno a Jerusalén y no había ningún sepulturero. Entonces, es el rey David, me parece, a quien se le asigna este salmo. Entonces, él está viviendo un momento difícil en su pueblo, en su reinado, en donde están siendo atacados y están siendo vencidos por los enemigos. Y él empieza a contar las cosas a Dios como si fuera que Dios no ve todo. Y después le dice: somos una vergüenza ante nuestros vecinos, objetos de risa y burla a nuestro derredor. Este salmo se escribió hace más de 2000 años atrás, y es notable cómo el ser humano hasta hoy sigue teniendo vergüenza de cosas parecidas, ¿verdad? En el sentido de que nosotros a veces nos avergonzamos de nuestra fe. Por ejemplo, nos toca una reunión o una merienda un domingo, y toca ir a la misa a la tarde. Y nos da vergüenza decir que tenemos que irnos a la misa, o incluso invitarle a la gente: vamos a la misa, vamos todos juntos y después continuamos. O de repente estamos en el shopping, rodeados de mucha gente, y nos da vergüenza hacer la señal de la cruz para bendecir la comida. Y así nos damos cuenta de cómo muchas veces nos importa más la opinión de la gente que lo que Dios opina de nosotros. Y ahí él le reclama y le dice: ¿hasta cuándo, Señor, durará tu cólera? Tus celos quemarán siempre como fuego. Descarga tu furor sobre los paganos, sobre la gente que no te conoce, sobre los reinos que no invocan tu nombre.
Después al final dice, paga a nuestros vecinos 7 veces los insultos que te lanzaron. En aquel entonces el rey David era judío y todavía no tenía una imagen completa de cómo es Dios. Jesús es el que viene a completar esa imagen, es el que viene a mostrarnos todos los detalles de la personalidad del Padre. Y habíamos visto en el Evangelio de que Jesús tenía que ir a Jerusalén, ¿sí?, para ser crucificado. Entonces, él estando en Galilea con sus discípulos, tenían que subir hasta Jerusalén pasando por una ciudad que se llama Samaria. Y Jesús le envió a sus discípulos para que se vayan por delante y puedan conseguir un lugar donde quedarse para poder llegar a Jerusalén. En esa ciudad no le reciben a sus discípulos. Entonces sus discípulos reaccionan exactamente igual que el rey David y le preguntan a Jesús, ¿quiere, Señor, que mandemos descender fuego del cielo para que ardan estas personas que no te reciben? ¿Y qué hace Jesús? Jesús les reprende. Jesús les recrimina su actitud y les dice, yo no he venido para perder a la gente, sino para salvar a la gente. Entonces ahí nos va mostrando de cómo realmente es la presencia de Dios en las personas, una presencia misericordiosa donde no busca la venganza, así como el rey David buscaba en este entonces. Y ahí decía, descarga tu furor sobre los paganos, es decir, sobre los que no son judíos, sobre los que tienen una fe diferente, sobre los que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre. Jesús en Mateo 4:4, él va a decir que Dios hace salir el sol sobre, perdón, no es Mateo 4:4, es después. Dice que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores, sobre malos y sobre buenos, y que hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces ahí nos muestra de que Dios, a pesar de que nosotros queramos de que Él actúe de cierta forma, Él le ama a todas las personas. Por supuesto que quiere que cada día seamos mejores, pero eso no disminuye su amor. Y después dice, no nos tengas rencor por faltas de nuestros padres, que tu misericordia corra a nuestro encuentro, porque ya no podemos más. Entonces en el momento en el que nos rendimos, en el que ya no nos da la fuerza para continuar cada día, y a veces acudimos a Dios y ahí acudimos a su misericordia. Nosotros estamos llamados a acudir en todo momento y en todo lugar. Y si estamos contentos, para darle gracias a Dios, para alabarle. Y si no, para pedirle fuerzas. Y después dice, ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro, en atención a la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados en honor a tu nombre. Y le pregunta a Dios, le dice, ¿quieres que los paganos digan dónde está tu Dios? Y le dice que bajo nuestros ojos conozcan los paganos cómo cobras venganza de la sangre derramada. Que hasta ti llegue la queja del prisionero. Con tu potente brazo salva a los condenados a muerte. Paga a nuestros vecinos 7 veces los insultos que te lanzaron, Señor. Y nosotros, tu pueblo, el rebaño de tu redil, te daremos gracias para siempre. Muchas veces nosotros también somos así. Nosotros queremos alabarle a Dios cuando Dios nos da lo que nosotros queremos. Yo le quiero alabar a Dios cuando me da lo que yo quiero, no cuando Él me da lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, si Dios cobra venganza y le castiga a esa persona, entonces yo le voy a dar gracia, entonces yo le voy a alabar, entonces yo le voy a amar más. Y nosotros estamos llamados a alabarle a Dios en todo momento, ¿sí? En todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque si Dios permite algo, es porque algo me quiere enseñar, o es porque algo le quiere enseñar a alguna persona alrededor. Entonces cuando yo soy consciente de eso, yo le empiezo a alabar a Dios por las cosas buenas y por las cosas que Él permite que pasen también, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen del Salmo, aquí vemos cómo el rey David tenía enemigos físicos que le querían matar. Nosotros hoy acá en Paraguay, en este momento, tal vez no tengamos esos enemigos físicos que quieran matar nuestro cuerpo,
pero sí tenemos enemigos espirituales que quieren matar nuestra alma. Entonces nosotros estamos invitados a acudir a Dios, así como acudió el rey David para pedirle que Él nos salve, ¿sí? Y en todo momento alabarle y darle gracias, porque tanto en los momentos felices como en los momentos difíciles, Él nos acompaña y nos da su fuerza y su amor. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario? Bueno, pasamos a Lucas 11. En la clase anterior estuvimos viendo la segunda parte del capítulo 10, donde vimos la parábola del buen samaritano y también la situación en que Marta y María le reciben en su casa. En el buen samaritano Jesús nos muestra de que lo importante no es quién es mi prójimo, sino hacerme yo el prójimo de todas las personas que más necesitan. Y que lo importante es poder conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Después aparecen Marta y María, donde le reciben en su casa, y Marta se pone a hacer todas las tareas de la casa, toda la parte física necesaria. Y María se sienta a los pies de Jesús, escucha su palabra y se queda ahí atenta. Hasta que en cierto momento aparece de vuelta Marta y le reclama a Jesús y le dice: Señor, ¿no le vas a decir a mi hermana que me ayude? Y Jesús le dice: no, ella eligió la mejor parte y no le será quitada. Entonces, hoy en día Jesús quiere volver a entrar en cada casa, en mi casa, en tu casa. Y es importante que adentro le encuentre a ambas mujeres, a Marta y a María. ¿Por qué? Porque es necesario hacer las cosas. Jesús nos dice en el final del Evangelio de Mateo que todo lo que hagamos por uno de esos pequeños, por Él lo hacemos, ¿sí? Cuando estuvo hambriento y le dimos de comer, sediento y le dimos de beber. Entonces, ¿qué ocurre? Hay cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, es importante que nosotros primero podamos llenarnos de Dios para poder llevarle a Dios a todas esas personas, para que podamos ponerle el amor de Dios a todas esas cosas que hacemos. Entonces hay una prioridad. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, en la medida en la que nosotros nos llenamos de Dios, podemos actuar. No solamente podemos, sino que debemos actuar. Y una vez, así como los discípulos, una vez realizada la misión, estamos llamados a volver a Jesús, contentos por la misión cumplida, para poder renovarnos de Él y poder continuar. Después de esto, Jesús nos enseña cómo orar. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde dentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo,
Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan, y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: Este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte, bien armado, guarda sus cosas, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio donde descansar. Como no lo encuentra, se dice: volverá a mi casa, de donde tuve que salir. Al llegar, la encuentra bien barrida y todo en orden. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí, de tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Jesús nos enseña cómo orar. San Lucas en su Evangelio hace mucho énfasis en la oración y en la importancia de la oración. Ya en el capítulo 5 nos mostraba cómo Jesús siempre buscaba lugares solitarios para orar. En un momento de oración, en el monte Tabor, Jesús se transfigura frente a sus apóstoles, mostrándonos a nosotros cómo Dios se revela a través de la oración. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Jesús estaba orando. Al terminar le piden: enséñanos a orar. ¿Por qué le piden que le enseñe a orar? Y ahí dice: como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces nos damos cuenta de lo importante de nuestro testimonio de vida y de las cosas que nosotros hacemos. Porque eso va a ser ejemplo para otras personas. A ejemplo de Juan el Bautista, los discípulos vieron y le piden a Jesús lo mismo. Entonces, en la medida en la que nosotros hacemos las cosas y somos ejemplos, otra gente ve y también puede querer lo mismo. ¿Sí? Voy a leerles lo que un santo que se llama Pedro Julián Aymar escribió con respecto a la oración. Él dice lo siguiente: la oración es luz y poder. Nunca veréis que se hace santo uno que no ora. Nunca veréis que se hace santo uno que no ora. No se dejen engañar por hermosas palabras o por apariencias.
que el demonio también puede mucho y es muy sabio. A lo mejor se disfraza de ángel de luz. El conocimiento solo de la verdad es ineficaz. El conocimiento solo de la verdad es ineficaz. Es necesario que se lo junte con el amor. ¿Cuántos genios se han condenado? En la oración se ejercitan la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué más? Orando se ejercitan todas las virtudes morales y evangélicas. ¿Cómo se ejercitan la fe, la esperanza y la caridad en la oración? Esas son las virtudes teologales. ¿Qué son las virtudes teologales? Son las virtudes que me acercan a Dios, ¿sí? ¿Y por qué la fe? Porque yo creo que Dios me puede ayudar. Yo creo que Dios me escucha, por eso me comunico con Él. Si yo pienso que los bomberos no me van a atender nunca el teléfono, ¿para qué les voy a llamar? Cuando yo sé que los bomberos me van a atender, entonces yo acudo a ellos. Lo mismo con Dios. Es un acto de fe la oración, porque yo creo que Él me escucha y tiene poder para regalarme lo que yo necesito. Esperanza, porque yo espero en Dios. Yo tengo el ánimo y la seguridad de que Dios me escucha. Entonces esa es la esperanza. Entonces en la medida en la que yo oro, yo tengo la esperanza de que Dios me escucha. Y finalmente la caridad, que es la caridad del amor puesto en obras. Entonces yo le amo a Dios, entonces por eso yo me comunico con Él, ¿sí? Entonces de esa forma se ejercitan la fe, la esperanza y la caridad en la oración. Pero Él va más allá y dice que todas las virtudes se ejercen en la oración. Dice, la oración es la mismísima santidad, pues encierra el ejercicio de todas las demás virtudes. Sin ella, nada hay que valga ni dure. Sin la oración no hay nada que valga ni que dure. La misma caridad, o sea, el mismo amor, se seca como planta sin raíz cuando falta la oración que la fecunde y la refresque. Porque ¿qué pasa? En la medida en la que yo voy haciendo cosas y no me renuevo con Dios, me cansa. Y ahí dice, el plan divino de la oración, el plan de Dios para la oración, no es otra cosa que la misma gracia. Fácilmente uno se descuida por favorecer a los otros y se entrega a las obras de caridad. Claro, la caridad es fácil y consoladora, nos eleva y honra, en tanto que en la oración huimos de ella por perezosos. No mete ruido y es humillante para la naturaleza. ¿Por qué es humillante rezar? Porque implica de que yo me declaro inútil, de que yo me declaro inútil para algunas cosas, de que mis fuerzas no son suficientes, entonces yo recurro a Dios. Entonces es humillante para mí tener que recurrir a alguien más, ¿sí? Y cansa. Entonces entre esa pereza y esa soberbia hace que nosotros no recurramos a la oración. Y dice, si para vivir hace falta alimentarse, la condición ineludible para vivir sobrenaturalmente es la oración. Entonces, si nosotros queremos tener una vida espiritual, una vida que va más allá de esta realidad terrena, es necesario orar. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen de todo lo que nos dice, nos resalta la importancia de la oración. De que por más que nosotros sepamos todo, si nosotros no oramos, perdemos esa conexión con Dios. Y esa conexión con Dios es lo que nos da la fuerza para tener el amor que necesitan las cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? Y es importante, por eso, no descuidar la oración. Entonces, por eso Jesús ora. ¿Sí? Jesús ora. Y dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Después de esa oración ellos ven y le piden, enséñanos a orar. Y ahí Jesús le dice, cuando recen digan, Padre, así empieza.
no va a faltar o no habrá faltado algún discípulo que esperaba que Jesús les enseñe algo extraordinario, algo maravilloso, algo que nunca antes vieron. Que Jesús, no sé, se ponga de parada de mano y empiece a rezar, no sé, algún paso mágico diferente a lo que había antes. ¿Y qué dice Jesús? Padre. Y Él empieza a rezar, Él empieza a orar de forma sencilla, mostrándonos a nosotros que Dios es sencillo. Dios no se complica la vida, Dios es directo. ¿Sí? Él no necesita que nosotros veamos al demonio manifestarse y caminar por la pared y que alguien le exorcice para que nosotros creamos. Dios obra un milagro en cada misa. Él obra un milagro. En cada misa Él transforma el pan en su cuerpo. Transforma el vino en su sangre. Y en esa sencillez muchas veces nosotros esperamos que no sé, que la hostia sangre, que no sé. No nos damos cuenta que Dios es sencillo. De que cuando le piden a Dios mostrarnos cómo comunicarnos contigo, nos muestra esa sencillez. Y dice Padre. ¿Por qué dice Padre? Cuando leemos en Mateo dice Padre nuestro. Ocurre que San Lucas escribe para los gentiles, para los paganos, para la gente no judía. Entonces, Él le muestra que también es Padre de ellos, solamente que no utiliza la palabra nuestro, porque, o si no, es que es como solamente Padre de los judíos y de los que estén con los judíos. En cambio, en este caso dice Padre. Que utilice la palabra Padre es llamativo, porque los judíos no podían hablar así de Dios. El nombre de Dios Padre es Yahvé, que en hebreo se escribe YHWH, ¿sí? No hay consonantes en hebreo, entonces al ponerle sonido se lee Yahvé. Los judíos cuando veían ese tetragrama YHWH, ellos no podían decir Yahvé, ellos tenían que decir otras palabras, decían Adonai, decían el Shabaoth, decían otras palabras. Porque ni el nombre de Dios podían pronunciar. En cambio aquí Jesús nos muestra esa faceta de Padre, de ese Dios cercano que está con nosotros, que camina con nosotros. Entonces le dice Padre. Después dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica algo? Y a través de obras de santidad. Entonces, santificado sea tu nombre a través de nuestras obras santas. Entonces nosotros nos hacemos santos y la gente santifica el nombre de Dios, que nos da la fuerza a nosotros. Después dice, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Y San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos dice, el reino de Dios no es comida, no es bebida. En síntesis, no es nada material. Es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo. Y le estamos pidiendo a Dios que esa alegría, esa paz y esa justicia de su reino venga a nosotros. Después dice, danos cada día el pan que nos corresponde. Y ahí sí, en Mateo 4:4 Jesús dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí pedimos el pan físico y el pan espiritual también, ¿sí? Y dice, gracias. Y dice, danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Porque habla de deuda. En otras traducciones dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso es porque es muy fácil de relacionar con una parábola en donde Jesús menciona a un rey misericordioso, donde había una persona que le debía 10.000 talentos, ¿sí? 10.000 talentos, o 10.000 denarios. Si nosotros hacemos el cálculo de cuánta plata, cuánto dinero era eso, este personaje le debía al rey $723 millones.
¿sí? Si nosotros hacemos el cálculo de cuánto dinero se pagaba en monedas de plata, y si nosotros hacemos la relación en plata hoy al valor de la moneda, 723 millones de dólares era lo que le debía a esta persona al rey. Entonces el rey le manda a apresar. Él clama piedad al rey y le dice: Señor, dame tiempo que yo te lo pagaré todo. Y el rey le dice: ¿sabes qué? A partir de ahora tu deuda quedó perdonada, no me debes nada. 723 millones de dólares, cero. Ya está. Vete. Sale él y le encuentra a una persona que le debía plata. Le debía 100 denarios. Es decir, le debía aproximadamente 16.000 dólares. Él la agarra del cuello y le dice: págame lo que me debes. Y el otro le dice exactamente las mismas palabras: dame tiempo que yo te lo pagaré todo. Y él le dice no. Y le mete a la cárcel. Y después el rey se entera de lo que ocurrió y le dice: siervo malo, yo te perdoné una deuda impagable, ¿no debías hacer vos lo mismo? Entonces ahí nos damos cuenta de esa deuda. Después en el Evangelio nos dice que la única deuda que nosotros tenemos que tener para con los demás es la deuda del amor. Entonces por eso habla de deudas, ¿sí? Haciéndonos caer en cuenta la importancia del perdón. Dios por amor nos perdona esa falla que nosotros tenemos. Si nosotros le fallamos a Dios, nosotros no merecemos el infierno, pero Dios nos perdona. Esa deuda que nosotros no podemos pagar, por amor nos perdona, para que movidos por ese amor también le podamos perdonar al resto, ¿sí? Y dice: a todo el que nos debe. ¿Nosotros a quién le queremos perdonar? Nosotros le queremos perdonar a la gente a la que le queremos, a nuestros amigos, y somos capaces de perdonar muchas cosas. Pero a ese que no nos cae bien, a ese, así como el salmista, le pedimos venganza, ¿verdad? Y que pague por las cosas malas que nos hace. En cambio, Dios nos muestra la importancia del perdón. El amor es lo único que puede cortar ese círculo de violencia, ese círculo de odio. El amor y el perdón. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? Bueno. Hay algo muy importante aquí que nos enseña Jesús, que son las características ideales que tiene que tener la oración. Santo Tomás de Aquino nos cita 5 características, que son: primero, tiene que ser confiada; tiene que ser recta, es la segunda; tiene que ser ordenada, es la tercera; tiene que ser devota; y finalmente tiene que ser humilde. Y esta es la oración por excelencia porque fue compuesta por Jesucristo, ¿sí? Es la oración que Dios mismo encarnado nos transmite. ¿Y por qué tiene que tener estas características? Primero, tiene que ser confiada. Cuando nosotros leemos la carta de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5 y hasta el 7, dice: tienen que pedir, pero hay que pedir con fe, ¿sí? Si no piden con fe, no pueden esperar nada del Señor. Entonces es esa confianza de que Dios tiene el poder para obrar lo que yo le pido. Siempre conscientes de que aparte de su poder, su amor y su sabiduría saben qué es mejor para cada uno de nosotros. Entonces a veces Dios nos da, otras veces no nos da, pero porque Él sabe qué es mejor para cada uno en cada momento. Entonces, la primera característica tiene que ser confiada, pedir con fe. Segundo, tiene que ser recta, es decir, tiene que ser buena. La oración es pedir a Dios lo que nos conviene. En la carta de Santiago también, en el capítulo 4, versículo 3, dice: piden y no reciben porque piden mal. Después en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice: no sabemos pedir lo que es conveniente. Entonces no está en nosotros poder saber qué es lo que nos conviene. En cambio, cuando el Espíritu Santo nos ilumina, entonces podemos pedir lo mejor para cada uno.
Entonces, tiene que ser confiada, recta. Tercero, tiene que ser ordenada. Acá Jesús nos muestra cómo primero vienen las cosas celestiales, así como con Marta y María. Primero lo celestial y después por añadidura viene lo terrenal. Confiada, recta, ordenada, devota. Según la definición de la Real Academia Española, devoción es algo que uno hace con mucho amor, con mucho fervor, ¿sí? Entonces, así tiene que ser nuestra oración, con mucho amor a Dios y con mucho amor al prójimo. Y finalmente, humilde, diciendo, nada lo espero de mis propias fuerzas, sino espero alcanzarlo todo del poder de Dios. Nada lo espero de mis propias fuerzas, sino espero alcanzarlo todo del poder de Dios. Y esa es la humildad, saber que yo no tengo fuerzas para vencer y que espero vencer todo con las fuerzas de Dios. Todas estas características se transmiten aquí en el Padre Nuestro. Después dice, les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle. Bueno, se supone que a medianoche ya estamos cansados, estamos durmiendo y en ese momento aparece un amigo. Entonces, ¿a qué nos invita acá? Nos invita a permanecer en oración no solamente de día, sino de noche también. En ese momento en el que no queremos tanto hacer las cosas, en ese momento también. El rey David, en el Salmo 119, en el versículo 62, dice, a medianoche me despierto a darle gracias a Dios. O sea, imagínense despertarse para darle gracias a Dios. Entonces ahí nos enseña de que es importante rezar en todo momento, especialmente en esos momentos en los que no queremos rezar. Bueno, aparece a medianoche y le dice, amigo, préstame tus 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. En este caso ni siquiera pide algo para él, pide algo para otra persona. Y dice, y el otro le responde a usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. En aquel entonces los judíos vivían en construcciones de piedra generalmente y era como un monoambiente, no había varias piezas. Y lo que hacían para guardar sus cosas, así como estantes, cavaban en la piedra lugares. Entonces, al prender la luz, le iban a despertar a todas las personas. Entonces, es por eso que dice, todos ya estamos acostados y no puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que usted quiera. No dice eso. Dice, les dará todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios y queremos darle gracias y alabarle si nos da lo que yo quiero, no lo que yo necesito. En cambio, Dios sabe que yo necesito, que necesita la gente a mi alrededor y la humanidad entera incluso. Entonces, ¿a qué nos invita? A perseverar en la oración. Nos invita primero a pedir, nos invita a orar. Y la gente dice, ¿por qué tengo que pedir? ¿Por qué tengo que orar? Si Dios ya sabe todo lo que le vamos a pedir antes de que yo le pida. Mateo 6, versículo 8. Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. ¿Por qué tenemos que pedir entonces? 3 motivos. Primero, yo manifiesto mi voluntad. Yo manifiesto lo que yo quiero, confiando en que el Señor me va a dar o no me va a dar de acuerdo a su amor y su sabiduría. Pero yo manifiesto lo que yo quiero, ¿sí? Segundo, porque nos ama y nos quiere hacer partícipes de la construcción del reino de los cielos acá en la tierra. El ejemplo más claro y más sencillo que podemos usar acá en Paraguay, más que comprensible, está el papá cortando la carne del asado y viene el niño pequeño de 2 o 3 años, se acerca
hace puntita de pie a ver qué está haciendo su papá. ¿Qué estás haciendo? Le dice. Estoy cortando la carne. Yo también quiero. Entonces, ¿qué hace el papá? Le alzan su regazo al niño, le agarra él las dos manos, él mismo prácticamente corta todo, come, y el niño feliz, el niño realizado. ¿Y el padre necesitaba acaso que el niño corte o algo? Por supuesto que no. Y Dios tampoco necesita de nuestras oraciones, pero nos pide que recemos para poder manifestar nuestra voluntad y para sentirnos útiles. De que gracias a nuestra oración se pudieron obrar cosas buenas. ¿Sí? Entonces, para manifestar la voluntad, para construir el reino y finalmente para acercarnos a Dios, para familiarizarnos con Dios. Si yo quiero tener una relación con una persona, yo me tengo que comunicar con esa persona. Si yo nunca hablo con esa persona, ¿cómo va a mejorar la relación? No puede. ¿Cómo va a crecer? Tampoco. Entonces, en la medida en la que yo oro, yo me comunico con Dios, porque Dios es alguien. Es alguien, no es algo. Cuando yo entro al templo, yo no hago la señal de la cruz porque ya estoy en ese lugar, es porque estoy entrando a la casa de alguien y le estoy saludando a alguien. Y ese alguien me ama y yo le amo a él. Entonces, en la medida en la que yo oro, me familiarizo con Dios. Entonces, son esos tres motivos principalmente por los cuales yo tengo que orar, o por los cuales yo debería querer orar. La carta de Santiago es muy clara con respecto a la oración y dice cosas fundamentales. Les voy a leer algunas. Primero es lo que habíamos mencionado del tema de pedir con fe. Y dice, si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Son divididas porque creo que Dios me puede dar, pero no sé tanto. Entonces, una persona dividida es una persona que estira hacia ambos lados. Si a mí me atan ambos brazos y me estiran los dos brazos hacia el mismo lugar, yo me voy hacia ese lugar. Pero si me estiran hacia un lado y me estiran hacia el otro, ¿qué pasa? Se destruye mi cuerpo, ¿verdad? Se va a un lado mi brazo, al otro lado el otro, y no tengo forma de subsistir. Entonces nos invita a pedir con fe, a creer realmente. Después nos dice al final en el capítulo 5, en el versículo 15, dice, la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. Y después dice en el 16, la súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante, dice. No es yo soy justo y tengo fe y pido una vez y ya está. No, dice, con tal de que sea perseverante. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Nos enseña a pedir con fe y a ser perseverantes en esa oración. Siempre conscientes de que el Señor es fiel, ¿sí? La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice, Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas, porque en el momento de la tentación les dará la fuerza y los medios necesarios para sobrellevarla. Entonces, es esa confianza, es esa certeza y esa perseverancia la que tiene que tener nuestra oración. Por eso dice, si usted se pone pesado, o dice en otras traducciones, si usted insiste, dice, yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es su amigo, por su molesta insistencia, al final le dará todo lo que necesita. Entonces nos invita a perseverar. Y después dice, pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe,
el que busca halla y al que llama a la puerta se le abrirá. Pero nos dice acá porque todo el que pide recibe lo que quiere. Recibe, pero lo que Dios sabe que es mejor para esa persona. Y después dice, da el ejemplo, habrá un padre entre ustedes que si le pide pan le va a dar una víbora, o si le pide un huevo le va a dar un escorpión. Por supuesto que no. Y si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no le va a dar lo que ustedes necesitan? Lo que ustedes necesitan. Y se les dará Espíritu Santo a los que se pidan. En Mateo dice, no les dará cosas buenas. En cambio acá en Lucas dice Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo pedir cosas que parecen buenas, que a mí me parecen buenas. A mí me parecen buenas. Y puedo pedir, por ejemplo, dinero. Puedo pedir, por ejemplo, un trabajo. ¿Y qué pasa? A mí puede que me parezca bueno eso, pero tal vez ese dinero me vuelva avaro y haga que yo me olvide de las cosas importantes, me olvide de mi familia, me olvide de mis amigos. Yo le puedo pedir un trabajo y ese trabajo puede parecer bueno, pero a lo mejor eso me aleja de mi familia, de la gente que me quiere, de la gente que me necesita. Entonces, las cosas materiales puede que sean buenas o pueden que no. En cambio, los bienes espirituales siempre van a ser buenos. Que el Espíritu de Dios viva dentro de mí siempre va a ser bueno. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Por los frutos. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, los frutos del Espíritu. Los frutos de que Dios viva dentro tuyo. Primero, amor. Amor, caridad. El amor puesto en obra. Segundo, alegría. El cristiano tiene que ser alegre, tiene que transmitir esa alegría que Dios le da en su vida. Tercero, paz. El cristiano tiene que tener paz. Y así podemos ir citando hasta el último fruto, que es el dominio propio. Hay gente que dice, no, si yo no tomo mi café, que nadie no me hable. Si yo no tengo mi tereré, olvídalo. Si yo no fumo mi cigarrillo a tal hora, o si yo no como mi chocolate después, no. Yo no funciono. Y ahí nos damos cuenta del dominio propio. Yo tengo que poder funcionar sin nada. Solamente Dios tiene que ser suficiente. Y ahí podemos ver, ese es como el termómetro de la presencia de Dios. Qué tanto dominio yo tengo de mi cuerpo y de mi mente. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19, nos pregunta a nosotros. Y nos dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo vive dentro de ustedes? Cuiden ese templo. Y ese templo implica cuidar nuestro cuerpo, implica cuidar nuestra mente, implica cuidar nuestro espíritu. ¿No saben que se pagó por ustedes el precio más alto, que es la sangre de Cristo, para que ustedes sean templo del Espíritu Santo? Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ese templo hay que alimentar. Eso es lo que nos decía. Para poder vivir hay que comer. Para poder vivir en la vida sobrenatural hay que orar. San Ambrosio dice, si el pan es diario, si el pan es de cada día, ¿por qué lo recibes solamente una vez al año? Recibe todos los días lo que es provechoso todos los días. Vive de modo que diariamente seas digno de recibirlo. Entonces, si la Eucaristía es provechosa, ¿por qué alimentarme solamente una vez al año, solamente una vez a la semana? Puedo consumir todos los días. Y nos invita a vivir de tal forma, todos los días, que cada día yo pueda ser digno de recibirlo. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo todo está unido. De cómo nosotros no tenemos esta fuerza, entonces le pedimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da fuerza y ya depende de cada uno mantener la casa limpia para que el Espíritu se quede. Porque en la medida en la que nosotros cometemos un pecado mortal, vienen los enemigos. Y toda nuestra defensa se anula. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede obrar donde está el pecado. ¿Sí? El pecado mortal.
Entonces, el espíritu permanece al costado, hasta que nosotros volvemos a confesarnos, volvemos al estado de gracia, y ahí Dios, con todo su poder, habita dentro de nuestro. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Punto para el Espíritu Santo. Después dice, otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Cada uno de estos exorcismos, cada una de estas expulsiones de demonios que Jesús hacía, era como el tráiler, era como el avance de la victoria final que iba a tener él sobre el demonio después con su muerte y su resurrección. Dice, se trataba de un mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada, dice. Y así es el demonio. El demonio no nos permite proclamar la palabra de Dios, no nos permite dar palabras de amor, de esperanza. Y así nos deja mudos, encerrados en nosotros mismos. Y dice, apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada, dice. Admirada se quedó la gente. Tal vez nosotros hoy no tengamos el poder de ordenarle a un mudo que hable y que empiece a hablar. A lo mejor porque todavía no tenemos la fe suficiente. A lo mejor porque todavía no estamos preparados para ordenar a un mudo y que empiece a hablar. Pero sí tenemos la capacidad de obrar un milagro. Un milagro que le deje admirada a la gente. Y esa es nuestra vida. Que nosotros vivamos de tal forma que la gente se quede admirada. Que la gente diga, ¿cómo una persona puede amar tanto? ¿Cómo una persona puede ser tan generosa? ¿Cómo una persona puede tener tanta paz? ¿Cómo una persona puede tener tanta paz? ¿Cómo una persona puede ser tan feliz? Y que la gente se quede admirada de eso. Y que cuando se den cuenta de que es Dios el que nos regala eso, y solamente Dios, entonces ahí van a querer conocerle a Dios. Ahí van a querer buscarle a Dios. ¿Sí? Y de esa forma nosotros, instrumentos del Señor, obramos ese milagro que provoca la admiración de las personas. Y en la medida en la que nosotros vivamos así, va a haber gente que va a decir cualquier cosa, que va a decir, no, ese es un careta, ese es un farsante, él por dentro nomás es así. Tiene que haber algo detrás. Y es lo mismo que ya le pasó a Jesús. Dice, echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, una nación dividida corre a la ruina y los partidos opuestos caen uno tras otro. ¿Alguien tiene otra traducción del versículo 17? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo les voy a citar entonces de memoria otra traducción, porque es llamativo cómo se expresan de forma diferente. Y dice, una nación dividida no puede subsistir. Una casa cae sobre la otra, dice. ¿Y qué significa eso? De que no hay forma de si estamos divididos, salir adelante y triunfar. Imagínense un equipo de fútbol donde el arquero está a favor del equipo contrario y le chutan y él agarra y empuja la pelota hacia adentro. No tiene forma de triunfar ese equipo. O que el delantero juegue para el otro equipo y vos le tirás un pase y el tipo chuta hacia el otro lado, chuta hacia el arquero. Nunca van a ganar. Necesitan estar todos en el mismo equipo, del mismo lado. Una familia dividida no puede subsistir. Si están los hijos contra los padres contra los hijos, ¿cómo van a ser felices así? Un hermano contra el otro hermano. No hay forma de ser feliz. Un país en donde haya gente que trabaje por el bien común y haya gente que trabaje por su propio bien nomás. No hay forma de que logre subsistir. Entonces aquí el Señor nos dice, no hay forma de que un reino dividido pueda subsistir. No hay forma que una persona, yo y vos, pueda subsistir si mi corazón está con Dios y al mismo tiempo quiere estar con el mundo. No hay forma. Es como que me aten los dos brazos y uno tira hacia acá, el otro tira hacia acá. En algún momento me voy a partir. Entonces,
nos invita a tener el corazón integrado, así como decía en la oración, a pedir con fe. El que no pide así es una persona dividida, que duda, que se quiere ir hacia acá y hacia acá a la vez. Y no se puede. Ojalá se pudiera, iba a ser más fácil la vida, pero no se puede. Entonces estamos llamados a elegir. Y ahí les muestra lo ridículo de lo que están diciendo, porque les dice, si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes con ayuda de quién los echan. Si Satanás le echa a Satanás, se divide y no puede subsistir. Y ahí les muestra lo ridículo de lo que están diciendo. Y si es que es cierto lo que ustedes dicen que yo echo, entonces los amigos de ustedes con el poder de quién le echan. Y a continuación dice, en cambio, si echo a los demonios con el dedo de Dios, y ya los padres de la iglesia y los santos nos muestran de que el dedo de Dios es una representación del Espíritu Santo. En cambio, si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo, entiendan que el reino de Dios, esa paz, esa alegría y esa justicia llegó a ustedes. Que tiene el poder de expulsarle a todo eso que le hace mal, que les mata, para traerles el amor, la alegría y la paz. Después dice en el 21, cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y destruirá todo lo que tenía. Entonces, ¿quién es este fuerte que guarda una casa? Es el demonio. El demonio que le hace esclavo al hombre y le mantiene ahí preso de sus pensamientos, preso de sus actos, de sus recursos, derrochando en cualquier porquería. Entonces, él mantiene hasta que viene uno más fuerte y lo vence, que es Jesucristo. Por eso después el demonio dice, volveré a mi casa de donde tuve que salir. ¿Por qué tuve que salir? Porque me echaron una patada y yo no tenía la fuerza para quedarme ahí adentro. Porque hay alguien más poderoso que yo que me dijo fuera. Y entonces dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces acá marca una diferencia Jesús. Porque hoy en día un buen ciudadano es ¿quién? Es alguien que cumple las leyes y no le hace mal a nadie, ¿verdad? El famoso, no, yo no le hago mal a nadie, yo no le perjudico a nadie. Y ese es un buen ciudadano. En cambio, un cristiano es el que no solamente cumple las leyes y no le hace daño a nadie, sino que hace el bien. ¿Sí? Hace el bien. Y todo el bien que yo no hago es en perjuicio mía y del propio. Entonces aquí nos dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. O sea, el que está recogiendo hacia otro lugar es como si fuera que desparrama. ¿Sí? Entonces nosotros estamos llamados a no solamente no hacer el mal, sino hacer el bien. ¿Sí? Ese es el famoso pecado de omisión. Todas las veces que yo le vi a alguien que necesitaba ayuda, y yo dije, después nomás. O dije, que otro le ayude. Y el gran embotador cerrar tu ojo y te vas. Entonces, de eso también vamos a tener que rendir cuenta. Tal vez no es frecuente que nos confesemos de eso con el sacerdote y nos confesamos de todas las cosas malas que hicimos. Pero todas esas veces que alguien nos necesitó y no le tendimos la mano, eso también va en contra, ¿sí? Entonces Jesús nos avisa, el que no recoge conmigo, desparrama. Y ahí dice, cuando el espíritu malo sale del hombre, en el 24 empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio donde descansar. Sin Dios no hay descanso. Entonces empiezan a recorrer y busca en cualquier lado, a veces en la fiesta, otras veces en el alcohol, en la comida, en el cigarrillo, en el vicio, en cualquier cosa. Y dicen, buscando dónde descansar. Como no lo encuentra, dice, volverá a mi casa de donde tuve que salir. Al llegar la encuentra bien barrida y todo en orden. Todo en orden. Ok, me voy a ir a venir. Se va, busca 7 espíritus peores que él, entran y se quedan allí.
Entonces se va, encuentra otros 7 peores y entre 8 vuelven. Y si no está ahí Dios, si no está ahí el Espíritu Santo, capaz de cerrar todas las puertas para que nadie entre y mantenerle afuera, entonces vuelven a entrar y dice de tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. ¿Qué pasa? Hay veces que inicialmente es la pereza lo que nos afecta. Después se va, ok, ahora ya no soy más perezoso, se va la pereza y le busca a la ira. Entonces ya vienen entre dos. Si por ejemplo era solamente la soberbia, después se va la soberbia y le busca la avaricia. Entonces ya vienen entre dos. Hay veces que vienen entre más. Y así es todo el tiempo este combate. San Pablo nos dice en su carta a los Efesios, nosotros no estamos combatiendo contra enemigos de carne y sangre, sino contra enemigos y fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal. Revístanse de la armadura de Dios para poder vencer. Revístanse del Espíritu Santo que va a apagar las flechas incendiarias del enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Y a través de la oración. ¿Sí? La oración y los sacramentos. Y después dice, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Feliz de tu madre, ¿verdad? Feliz de tu mamá, orgullosa ella. Pero Jesús le replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Felices ellos. Y en realidad ahí, por ejemplo, hay gente que puede decir, mira, no es feliz su mamá, son felices ellos. Pero su mamá es la primera en cumplir la palabra de Dios, la primera en escuchar la palabra de Dios y cumplir, la primera en decir, hágase en mí según tu palabra, y ser fecundada por el Espíritu Santo. Y entonces ahí nos damos cuenta de cómo María es la primera feliz. Todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho grandes obras en mí. ¿Y qué dice acá? Felices los que escuchan la palabra de Dios. ¿Qué hace Jesús? Agranda. No solamente feliz mi mamá, felices todas las personas que escuchen la palabra de Dios y la cumplan. Y yo soy testigo y testimonio vivo de que es así. De que esta felicidad que te da Dios cuando uno cumple lo que Él nos pide no tiene punto de comparación. De que nada en este mundo te puede dar esa felicidad, ni el dinero, ni el placer, ni el poder, ni ninguna persona, solamente Dios. Y eso es lo que me mantiene a mí. Y poder estar acá desde las 7:30 de la tarde hasta a veces las 12 de la noche, contento, porque eso es lo que Dios te regala, es esa alegría y esa paz, donde al cumplir vos podés sentir eso. Y a mí me gustaría que cada uno de ustedes puedan no solamente escuchar y decir, qué gusto da o lo que sea, no, que se animen ustedes a cumplir y a sentir esa felicidad. Porque si no, mientras tanto son palabras de esperanza que ustedes reciben. Pero hasta que ustedes se animen a vivir y a sentir esa felicidad, no van a terminar de creer. Pero cuando ustedes sientan de que es verdad, ahí van a poder encontrar esa felicidad que tanto buscamos. Una felicidad plena, una felicidad completa y una felicidad constante. Que no es que sopla un vientito y se va. Yo demasiado bien estaba hasta que vos me dijiste esto. No, con Dios no funciona así. Con Dios pasás por momentos difíciles, igual podés alabarle, igual podés estar feliz. Y Dios te regala eso, les quiere regalar eso a cada uno. Y depende de cada uno decir, quiero. Voy a probar, voy a vivir, voy a escuchar y voy a cumplir. Y Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que Él dice es verdad. Esto no es lo que yo estoy diciendo, esto es lo que Él dice. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Entonces, finalmente, en la medida en la que nosotros conocemos a Dios, conocemos su palabra, sus mensajes y empezamos a obrar, nos trae felicidad. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o algún comentario?
Bueno, un breve resumen entonces. Jesús nos enseña cómo orar. Una oración sencilla, una oración directa, que pide primero lo celestial y por añadidura lo terrenal. ¿Sí? Nos invita a orar de día, de noche, con fe y con perseverancia. ¿Sí? Con fe y con perseverancia. Y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que necesitamos de su Espíritu Santo? San Pablo es el principal ejemplo de que pide y no recibe. En la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, él dice: 3 veces rogué al Señor que saque de mí este dolor, que saque de mí este aguijón. Y Dios, ¿qué le respondió? Le dijo: en tu debilidad se perfecciona mi fortaleza. Mi gracia te basta. Mi gracia, mi amor te basta. No le sacó, no le dio lo que él quería que le saque eso que le molestaba. Y Dios no le sacó. Y él perseveró, 3 veces le pidió. Y Dios le dijo: mi gracia te basta. La gracia de Dios es suficiente para todo, para cualquier situación, y nos prepara para cualquier obra buena. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa gracia. Sí, estamos llamados a vivir en gracia. Que en el momento en el que el Señor nos llame, nosotros tenemos nuestro vestido de fiesta puesto. Pasamos una sin purgatorio. Hasta allá. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Nos quiere mostrar la importancia de la oración y nos quiere mostrar la felicidad que nos quiere regalar. ¿Sí? Para eso es importante decidirnos, jugarnos por Él. No estar dividido en quiero, no quiero, quiero, no quiero. No. Quiero y me voy. ¿Sí? Entonces de esa manera todos los enemigos que van a querer entrar, la pereza, el miedo, la angustia, nadie va a poder entrar. Porque nadie es más fuerte que Dios. Eso es lo que nos dice San Pablo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por otro día que nos regalás. Quiero darte gracias por tanto amor. Quiero darte gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Te quiero dar gracias por poder conocerte un poco más, conocer un poco más de tu palabra, de tu amor, de tu presencia. Te quiero dar gracias, Señor, por todo lo que nos diste en la vida y lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, y por todo eso que nos vas a dar y lo que no nos vas a dar, porque en tu infinito amor y en tu infinita sabiduría, tú sabes que es mejor para nosotros, para nuestro entorno y por la humanidad entera. Te doy gracias por mostrarnos la importancia de la oración. Te doy gracias por mostrarnos, Señor, tu poder y tu amor. Te doy gracias, Señor, por todos los aquí presentes. Te doy gracias, Señor, por todos los que quisieron venir, pero por algún motivo no pudieron. Que toda la gracia que se derramó aquí, que llegue también a ellos. También te doy gracias, Señor, por los que no quisieron venir y no vinieron, porque son una oportunidad para nosotros, para dar testimonio de tu amor y de tu presencia en cada uno de nosotros. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Que estas palabras que se pronunciaron puedan quedarse grabadas en nuestra mente y nuestro corazón, para poder aceptarlas y llevarlas a la práctica, y eso nos traiga tu felicidad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Santa María, siempre Virgen, te damos gracias por ser ejemplo para nosotros, de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Te damos gracias por mostrarnos cómo permanecer al lado de Dios fiel, con el Espíritu siempre dentro, de pie al lado de Dios hasta en los momentos más difíciles. Te damos gracias por amarnos, por caminar con nosotros, por llevarnos hacia Jesús, por interceder y pedir para nosotros todos los bienes y todo lo que podamos necesitar. Te damos gracias por llevarnos siempre a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.